Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Por primera vez Curazao supera la cifra de 9.000 casos activos de COVID-19 desde su comienzo en el año 2020. Con la cifra de 407 personas que dieron positivo el día de ayer, actualmente hay 179 en aislamiento. Lamentablemente, una persona que estaba hospitalizada ha fallecido, para un total de 194 personas que han perdido la batalla contra este mal. La ministra de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, señora Ruth Milda, se mostró muy contenta por las buenas noticias comenzando este año 2022, debido a que después que la empresa Sandals reclutó 500 personas, el día de ayer salió el primer grupo con destino a Jamaica para recibir un entrenamiento especial. Muchas felicidades, estos son los primeros de más oportunidades de trabajo que están en camino. Debido al aumento de los casos en la isla, el Centro de Desastre, Control y Prevención de los Estados Unidos, encargado de velar por la seguridad de su país, ha publicado una alerta de evitar viajar a Curazao. Aruba y Bonaire, por su parte, subieron a su vez a nivel 4 de riesgo por casos del COVID-19, y en caso de que algún ciudadano tenga que ir a uno de estos tres destinos, este deberá estar completamente vacunado. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Trasplantan corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Un equipo de cirujanos estadounidenses lograron el trasplante el viernes y demostraron por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato, según informó el lunes la Universidad Maryland Medical School. El paciente David Bennett no era apto para un trasplante humano y la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía a la víspera de Año Nuevo, como última posibilidad. Sí, está despierto, se está recuperando y hablando con sus cuidadores y esperamos que la recuperación que está teniendo ahora continúe. El habitante de Maryland, de 57 años, había pasado los últimos meses postrado en cama, con una máquina de soporte vital. Simplemente no quería morir, no quiere morir, y sintió que no tenía la oportunidad y estaba bastante convencido por varios médicos que le habían dicho que tenía una enfermedad mortal y que era poco probable que abandonara el hospital por eso. Con ese antecedente como alternativa me dijo dos cosas muy importantes. Dijo, no quiero morir, y dijo, si lo hago, tal vez aprendas algo para ayudar a otros. El cerdo donante fue sometido a un procedimiento de modificación genética por la empresa de biotecnología Revivicor para eliminar un gen que produce un azúcar que habría desencadenado una fuerte respuesta inmunológica y provocado el rechazo del órgano. El corazón donado permaneció en una máquina para preservarlo antes de la operación quirúrgica y se usó un nuevo medicamento experimental fabricado por Kiniksa Pharmaceuticals, junto con otros fármacos convencionales contra el rechazo. Unos 110.000 estadounidenses esperan un trasplante de órgano y más de 6.000 pacientes mueren cada año antes de recibir uno, según cifras oficiales. Las válvulas cardíacas de cerdo ya se usan ampliamente en humanos y su piel se injerta en personas que han sufrido quemaduras.